burgueses que van a comprar a las grandes tiendas. Eso es mentira. Eso es mentira. La gente va a los centros comerciales porque hay un poco más de seguridad. Va a distraerse, de repente va a comerse un dulce en una feria de la comida, pero no todo el que va al centro comercial va a hacer grandes compras, ¿no? Eso que ocurrió y que sigue ocurriendo en Venezuela con la caída de la producción, bueno, tiene mucho que ver con el fracaso de las políticas económicas del gobierno. Recordemos las expropiaciones, las confiscaciones y aquella locura. Toda esa improvisación es lo que nosotros estamos viendo reflejado en la realidad de la Venezuela de hoy. Todo lo que se hizo. Tenemos la soga al cuello. Entonces, ¿qué nos indica la racionalidad, el sentido común? Que frente a una circunstancia como esa, Vladimir, diálogo, hermano, encuentro. ¿Qué vamos a esperar? Que tengamos muertos, bueno, que comience una ola de violencia superior como ha ocurrido en otros países, como ocurrió en El Salvador, en Colombia, en Argentina, en Chile, para que después que tengamos toda una cantidad de muertos en la calle, tengamos que sentarnos a dialogar sobre las tumbas de nuestros muertos. Eso no puede ser. Cuando la economía rebase la capacidad de acción y de resolución del gobierno, cuando tengamos una inflación que supere los 600, los 700%, cuando aquí no haya ninguna posibilidad, Vladimir, de sustentar la manutención de los más pobres, que a la final van a ser los más afectados, cuando la clase trabajadora entonces comience a sentir de verdad que es insostenible vivir en este país y que se agudicen las cosas, el gobierno tiene que poner el oído en la calle, pero más que el oído tiene que poner acciones, y las acciones aquí no son sectarias. No estamos hablando del sectarismo político ideológico de un partido. Estamos hablando de la amplitud, del criterio, de la madurez política de un gobierno y su partido para entender esa realidad de calle. Ajá, ¿y cuáles serían los cambios, ya que tú describes toda esta conducta que debería asumir el gobierno? La oposición, ¿en qué tiene que cambiar la oposición? ¿En qué se ha equivocado la oposición en el manejo de esta coyuntura? ¿Cuáles han sido las virtudes y los defectos del manejo de la oposición en esta coyuntura? Bueno, yo creo que la oposición tiene que siempre transitar el camino democrático, siempre. Esa es la primera línea de acción. Todas nuestras acciones deben estar encuadradas, enmarcadas en la Constitución. Que nuestra hoja de ruta, la Constitución que nos dimos los venezolanos y de la cual yo soy corredactor, no acoger ningún camino distinto al constitucional. Y abrir los canales de diálogo con el gobierno y con quien sea para coadyuvar en el encuentro necesario en la reconciliación del país, para que podamos hablar de paz. ¿Eres optimista con respecto a este Frente Nacional o a esta Comisión Nacional por la Paz? Yo pienso que lo peor que puede suceder en un país en crisis es el pesimismo. Nosotros tenemos que obrar con optimismo, con mucho optimismo. Pero el optimismo viene dado por la confianza que ponga en el ambiente el actor principal, el gobierno. Estamos conversando con Henry Falcón, gobernador del estado Lara. Gobernador. ¿Quién es gobernador del estado Lara? Sí. Gobernador del estado Lara. Ahora, Henry, fíjate, hablando del panorama de los próximos días, viene el carnaval. El gobierno, bueno, ha planteado el feriado el 27 de febrero, el día siguiente también es feriado. ¿Cuál es la recomendación que tú le haces a la ciudadanía para esta fecha, realmente? Mira, esta es una fecha que debimos, como todos los años, esperar con ansias para poder disfrutar de un momento de esparcimiento, de recreación en familia. Pero muchas familias en Venezuela, Vladimir, están de luto. Mucha familia en Venezuela está golpeada. Este país nuestro, lamentablemente, está en las peores condiciones que hayamos conocido en los últimos años. Creo que ese ánimo festivo que caracteriza al venezolano hoy no es muy, vamos a decir, muy positivo.
Muchas de esas fiestas de carnavales en la mayoría de los municipios del país prácticamente se han eliminado. Históricamente, si mal no recuerdo, en los últimos 20 años es la primera vez que ocurre esto en Venezuela. Los tradicionales carnavales, y con ello, bueno, la afectación del aparato productivo. ¿Quién sale? Los hoteles, la comida, los viajes, etcétera, la reactivación de la economía. Y esto para profundizar lo que ocurre también con la empresa de la construcción, con la empresa manufacturera, con el comercio. ¿Cuánto daño le hace al país una paralización de 15 días, Vladimir? En una situación de crisis, lo que indica, sin duda alguna, que además del nivel de desconfianza que se tiene hoy en Venezuela, también por otro elemento, otra variable, que es el problema de la institucionalidad. Y por eso nosotros planteamos hace unos meses atrás la necesidad de reinstitucionalizar el país, para rescatar la confianza, para que puedan venir otra vez los turistas y las inversiones, para poder abatir el problema del desempleo, y de allí la violencia. Por eso digo, vivimos en un país en una crisis aguda, muy difícil, que requiere de consenso, Vladimir. Es imposible salir de esta crisis si no hay elementos que permitan una concertación sincera. Imposible. Es más, es ineludible el camino al diálogo, ineludible. El que hoy crea que no se puede dialogar, más temprano que tarde va a tener que hacerlo. Con una diferencia, que hoy las condiciones, a pesar de la crisis, están dadas para dialogar sin costo o con un bajo costo social y económico. Si lo hacemos después, podemos hacerlo bajo la presión de ese costo social que puede representar bajas importantes en la población y con una economía con una caída terrible que requeriría de subsidios de otros países, que no es lo que se quiere en Venezuela. Bueno, gracias Henry Falcón, gobernador del Estado Lara, por habernos acompañado esta noche en la entrevista. Ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan en nuestra sintonía, tanto en la entrevista como en un radio. Más información. Pontón Radio.